Bueno, en otras noticias, se desató la controversia en la Cámara de Diputados porque el PT, el Partido del Trabajo, se sumó al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano y votaron en contra de mocharle el 50% del dinero del presupuesto a los partidos políticos. Solamente votaron a favor de esta iniciativa el Partido Encuentro Social y Morena. Y de hecho, fue más fuerte la controversia porque el posicionamiento del Partido del Trabajo fue realizado por Gerardo Fernández Noroña, quien asegura estar a favor de la austeridad, pero no a favor de quitar este dinero a los partidos políticos, porque asegura que va en contra de la politización que se necesita en nuestro México lindo y querido. Así lo dijo Gerardo Fernández Noroña desde la tribuna, un discurso que es polémico, que ha generado la controversia porque muchos aseguran que podría ser la base para una división en la coalición que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que la coalición Juntos Haremos Historia está conformada por el Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y Morena. Bueno, pues en la votación para machetearle la mitad del presupuesto a los partidos políticos, el Partido del Trabajo vota en contra y solamente se quedan el PES y Morena. Vean y escuchen. Compañeros diputados, compañeras diputadas, no por obvio voy a dejar de señalar. El compañero presidente López Obrador ha contado, cuenta y seguirá contando con el absoluto respaldo del Partido del Trabajo. No le vamos a escamotear en ningún momento nuestro compromiso. En la raya nos la jugamos con el compañero presidente, es público y si nos presionan un poco, hasta por delante nos vamos. Nosotros no tenemos ninguna duda en apoyar las políticas de austeridad que el compañero presidente impulsa. Tampoco tenemos ninguna duda de que la austeridad debe llegar también al régimen de partidos. Sin embargo, estamos en contra de la demagogia, de la hipocresía, de la retórica y de la despolitización. He sostenido en esta tribuna que es agenda de la derecha el retiro del fuero. Apenas hace 2 días, de manera irresponsable, aquí se dijo que el fuero era un privilegio, cuando es suicida retirar el fuero a los integrantes del Poder Legislativo y al presidente de la República y más al compañero presidente. Es también un error bárbaro, es una antidemocracia absoluta plantear la desaparición de la representación proporcional. Con todo cariño le digo a mis compañeros de Morena que la legislatura pasada la mayoría de los cerca de 30 de diputados que tenían eran de representación proporcional. Y era legítima y sigue siendo legítima esa representación. Es el respeto a la presencia de las minorías. Y es absolutamente equivocado, demagógico, plantear la desaparición del financiamiento público. No lo creó México, no lo creó un partido comunista o socialista. Fue Uruguay y Gran Bretaña, que están perfectamente libres de que las acusen de ser socialistas o comunistas, quienes plantearon el financiamiento público. ¿Con qué objetivo? Que los hijos y las hijas del pueblo tengan recursos para hacer política. Yo les pregunto a los compañeros de nuestra coalición, si surgidos del corazón del pueblo, sin el financiamiento público, podrían hacer una campaña que llegara verdaderamente a todos lados. No es cierto, no es cierto, porque aún para visitar casa por casa, aún para realizar brigadas, aún para hacer ese trabajo político se requiere, no se hace solo de saliva, se requiere de recursos económicos y es absolutamente irresponsable decir que podemos renunciar al financiamiento público. Les voy a decir el partido que no tiene en su país financiamiento público, el Partido Socialista Unificado de Venezuela.
cómo atacan a Venezuela y no hay financiamiento público en Venezuela, y están equivocados los compañeros en Venezuela porque en algún momento dejarán el poder, y cuando no lo tengan, ¿cómo van a hacer sus campañas políticas? ¿Cómo van a hacer su proselitismo? Porque es evidente que estando en el gobierno, con honestidad, con legitimidad, tienes una ventaja sobre las demás fuerzas políticas. Eso es indiscutible y es una ventaja legítima. Y nosotros con el compañero presidente, que es un líder excepcional, tenemos una ventaja enorme y la vamos a aprovechar legítimamente. Pero de ahí a suicidarnos políticamente, de ahí a sostener estas posiciones absurdas de retirar el financiamiento, es una irresponsabilidad y un acto de cobardía. Es muy fácil que nuestros compañeros de Encuentro Social vengan a renunciar a lo que no tienen. Si no son partido, ¿qué prerrogativas van a tener? Es absurdo lo que plantean. Es un acto de demagogia grandecito. Es un acto de demagogia grandecito. Porque aguanten los argumentos, porque yo los escuché y no los interrumpí en ningún momento. O sea, no, compañeros, ahora resulta que los 5,000 millones de pesos de los partidos, que no representan ni una milésima del presupuesto nacional, ni una milésima, ahora resulta que son los 5,000 millones de pesos más milagrosos. Van a resolver la vivienda, la salud, la educación, la pobreza, la desigualdad, el hambre, la desesperanza. Por favor, sean serios, compañeros, no sean demagogos, no estén planteando necedades. Ese dinero es menos de una milésima y para eso alcanzará. Sí, debe hacerse una reducción a las prerrogativas. No estamos sosteniendo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que basta ya de despolitización. Lo que estamos diciendo es que aquí se suben a decir cosas contrarias a las que creen, pensando que el Senado va a detener lo que aquí decidan. Eso es un comportamiento irresponsable. Si de verdad queremos apoyar al compañero presidente, tenemos que reconocer que somos un movimiento de hombres y mujeres libres y como tal comportarnos. No, nosotros no somos el sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, cuando usted quiera, señor presidente. Nosotros somos compañeros del compañero presidente. Y cuando tenemos una diferencia, la planteamos con lealtad, la planteamos con firmeza, la decimos con sinceridad, porque no queremos no ayudar al compañero presidente. Nosotros, ¿quién puede negarnos en colectivo y negarme en lo personal nuestra absoluta lealtad? Nosotros, insisto, no la jugamos. Miren, voy a decir algo fuerte. Los que aquí estamos dispuestos a jugarnos lo más valioso que tenemos, nuestra integridad y nuestra vida, con el compañero presidente y en beneficio del pueblo de México, y no nos vamos a echar atrás, bajo ninguna circunstancia. Pero tenemos opinión sobre este tema. Y tan no estamos en contra de la disminución que estamos planteando que se disminuya al 60%. Ni siquiera al 50%, al 60%. Y sí queremos que se disminuya al 100% el financiamiento privado, para que el narco no se meta, para que los grandes empresarios no se metan, para que la oligarquía no decida la política de este país. Estados Unidos no tiene financiamiento privado y son las grandes corporaciones las que mandan en el Congreso de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos y en la presidencia de la República de Estados Unidos. Que alguien se atreva a sostener en esta tribuna que en Estados Unidos no es el dólar el que domina la política, la economía, la vida y la sociedad de ese país. No vale el ser humano, no valen los hijos y las hijas del pueblo. Es muy difícil que alguien surgido del corazón del pueblo de los Estados Unidos pueda llegar hasta el cargo político más modesto de representación, porque requiere del financiamiento privado y quien paga manda. El pueblo nos paga nuestros sueldos y el financiamiento público, como lo dijo el 1 de diciembre el compañero presidente, el gran soberano, el que decide, al que debemos servir
ese es nuestro patrón y efectivamente nos seguirá financiando la actividad pública, porque es la única manera de fortalecer los procesos democráticos en el país. Por eso es que no renunciamos ni renunciaremos al financiamiento público, porque renunciar al financiamiento público significa desaparecer el régimen de partidos. Eso es lo que representa en los hechos. Es una verdadera necedad los argumentos que aquí se están planteando. Vuelvo a insistir, 1/1000 del presupuesto nacional. Les recuerdo que una organización campesina son 5,000 millones. Una organización campesina nos tomó la Cámara pidiendo 31,000, solo para la organización campesina. Antorcha Campesina nos exigía 3,500 millones de pesos. 65% del presupuesto para todos los partidos. Pongamos las cosas en su justa dimensión, compañeros y compañeras. Los partidos que hoy se suben a hablar en contra de que Morena tenga el mayor financiamiento, nunca se manifestaron en contra de ello. Nosotros no creamos esa ley, nosotros no creamos ese reparto. Somos beneficiarios de que el pueblo nos otorgó la mayoría el 1 de julio en las urnas. Y los compañeros de Morena son compañeros, la mayoría, hombres y mujeres surgidos de la izquierda, y saben bien que en la izquierda siempre hemos luchado por la equidad en las contiendas electorales. Por eso yo les pido que apoyen nuestra propuesta de que la reducción sea del 60% y que el 40% restante se reparta parejo entre todas las fuerzas políticas, de tal manera que pongamos condiciones de equidad en la competencia, de tal manera de que efectivamente no sea el dinero. Y nosotros, para este sexenio, tenemos una ventaja que no nos pueden quitar. Tenemos una ventaja enorme. 2, el apoyo del compañero presidente con su ejemplo, con su liderazgo, con su gobierno al servicio del pueblo, y el apoyo del pueblo que sabe que nosotros los representamos con lealtad, con honestidad y con compromiso. Y esas 2 fuerzas políticas nos van a hacer que ganemos en 2021, nos van a hacer que ganemos en 2024 y nos van a tener por varias décadas en el gobierno de este país. Pero nosotros queremos que la oposición tenga dinero para hacer política y que tenga un piso parejo y que tenga acceso igualitario a medios de radio y televisión. Nosotros no somos ventajosos, la ventaja nos la da nuestro trabajo político y nuestro enorme amor al pueblo. Yo termino, compañeros y compañeras, haciendo un llamado al compañero presidente López Obrador. Compañero presidente, desde el poder, todo mundo dice que sí. Todo mundo tiene comportamientos cortesanos. Nadie quiere decirte lo que piensa por temor a tu enorme poder legítimo y a tu enorme prestigio. Nosotros, con esta intervención, te estamos demostrando nuestro aprecio, te estamos demostrando nuestra lealtad y te estamos reivindicando nuestra condición de hombres y mujeres libres. Compañero presidente, te quiero pedir aquí públicamente algo a nombre de nuestra fracción, del Partido del Trabajo. Que la próxima reunión que tengamos nos trates como a periodistas. Que durante 1 hora escuches las preguntas, las críticas, los comentarios, las preocupaciones que los legisladores y legisladoras del movimiento tienen. Es el mínimo intercambio que un compañero presidente debe tener con sus bancadas en el Congreso de la Unión. Pues qué fuerte debate se ha desatado. Meme Yamel, te doy la bienvenida a esta transmisión. Buenos días, Vicente, buenos días. Toñito, ¿ya tienes lo que te mandé de acordeón? Sí, ya. Gracias, Toñito. Es que le mandé un acordeón en la mañana, perdón. Oye, a ver, Toño. Hola, Meme. Se han dividido muchas personas en redes sociales, sobre todo, para llamar a Gerardo Fernández Noroña traidor. Otros que Noroña tiene la razón. La realidad es que pues nadie es perfecto. Todavía no voy a tomar posición en esto, pero sí quiero recordar que a pesar del apoyo crítico que siempre le ha brindado Gerardo Fernández Noroña,
Hay 2 que 3 votos que han sido controversiales en el pasado y que de alguna manera ha salido que Noroña tiene la razón. Por ejemplo, lo del fuero. Esto de los partidos políticos es polémico, porque yo estoy a favor de que los partidos políticos pues no se sirvan con la cuchara grande. Yo estoy a favor de que sí le den un machetazo al presupuesto. Pero interesante cómo lo plantea Gerardo Fernández Noroña. Por lo menos nos deja un tema para el debate. Yo sí voy a posicionarme y es que yo sí estoy en contra de esa reducción. Te voy a decir por qué. Porque no va a fondo del problema. El fondo del problema es que la manera en la que el INE destina los recursos y decide cuánto le toca a cada partido contempla al 100% de los mexicanos capaces de votar y no votan el 100% de los mexicanos. Ese es un gran problema. Y voy a retomar el caso Jalisco, en donde ya aplicaron una iniciativa que fue de Kumamoto. Aplicaron la iniciativa donde cambian la distribución en la que se va a asignar este presupuesto y contemplan como el 100% solo a las personas que salen a votar. Mágicamente, eso le reduce a los partidos políticos locales el 50% del presupuesto. Ya no les destinan lo mismo, porque como no sale a votar toda la gente, pues solo vamos a tomar en cuenta a la gente que salió a votar, y ese es nuestro 100%. No nos vamos a ver cuánto estamos reduciéndoles o cuánto no, porque al final esta es una propuesta para reducir el 50% del presupuesto a partidos políticos ahorita. Pero, ¿y luego? Sería interesante escuchar, por ejemplo, la opinión del Fisgón, quien en su momento dijo que Morena se había olvidado de las bases. Y si no se le invierte a las bases, Morena se va tarde o temprano a desmoronar. Y sin dinero va a ser muy difícil que se apueste a las bases. Pero no estoy posicionando todavía sobre este tema, estoy dejando que fluya el debate, pero sería importante que el Fisgón, encargado de las bases de Morena, opine sobre esta propuesta. Mi querido Toño, te escucho. Yo sí me posiciono, Vicente, en cuanto a este tema. Yo sí estoy de acuerdo con que se reduzca el presupuesto a los partidos políticos de una vez por todas. Y de hecho, yo estaría de acuerdo con que se acabe con el financiamiento a partidos políticos, el financiamiento público. Y me van a decir, bueno, ¿y cómo le van a hacer esas pequeñas agrupaciones políticas como de las que habla Gerardo Fernández Noroña? ¿Cómo le van a hacer? Señoras y señores, vivimos en un mundo ahora de redes sociales. Un mundo en el que una persona puede crear incluso una agrupación política, lanzarse a las redes sociales y penetrar desde ahí, buscar los donativos desde ahí. ¿Por qué los mexicanos tenemos que seguir pagando los partidos políticos? Eso ya estuvo bueno. Es que, mire, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, nadie paga de sus impuestos a los partidos políticos. Y es algo que se toma mucho para la corrupción, dicen algunos, porque las grandes empresas son las que le meten lana a los republicanos o a los demócratas, y hoy nos enfrentamos en efecto, o tenemos que decirlo, a un control absoluto, por ejemplo, de las farmacéuticas, que ponen los medicamentos como ellos quieren, porque tienen sus lobistas y sus intereses tan fuertes con la gente que los representa y la gente a la que le dieron millones y millones de dólares. Lo mismo con las aseguradoras. Las aseguradoras cobran lo que quieren, los servicios médicos aquí en los Estados Unidos son extremadamente caros y es ridículo no pensar, es muy ingenuo el pensar que pues esto no tiene nada que ver con la política. Todo es político, como el mismo López Obrador lo dice. Sí, hay una problemática con eso. Sin embargo, yo creo que en el caso de México tendremos que ya dejarnos de tonterías. Y si vamos a buscar un partido que sea del pueblo, para el pueblo, hagámoslo desde las redes sociales. Se puede desde las redes sociales. Dejen de cobrarle a los mexicanos miles de pesos, millones de pesos en impuestos para financiar los partidos políticos. A ver, Toño, déjame preguntar para la reflexión. Sin ese financiamiento público, hoy fuera presidente Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto. Pero ¿tú crees? Sí. Porque, vamos a ser sinceros. Andrés Manuel López Obrador creó Morena. El financiamiento le llegó a través de Morena. Si López Obrador no hubiera recibido financiamiento para el partido, hubiera tenido los recursos para viajar por México como lo viajó, para conocer todo México. Nada más estoy generando
jugándole al abogado del diablo, porque vamos, creo yo, a ser sinceros. Vicente. Tenemos que ser sinceros. Hubiera tenido la capacidad, sin ese dinero, de recorrer México como lo ha recorrido. Les voy a poner el contexto. Si no existiera, o sea, si tomamos tu ejemplo de si Andrés Manuel no hubiera tenido este presupuesto que le daban a Morena y no lo hubieran tenido los demás partidos, sí, por supuesto. ¿Y a qué voy con esto? Ahora sí que grábeme, don David, esta sí es exclusiva. Yo trabajé en el Partido Verde en el estado de Puebla 2 años y justo por eso les digo lo del presupuesto. El tema no es cuánto reciben los partidos políticos, ni siquiera. La forma es, y el problema es en cómo lo usan, en cómo es que la ley electoral les permite utilizarlo. Ese es el gran problema. Y los diputados deberían de enfocarse en una reforma electoral que cambie las reglas del juego. Por ejemplo... Espérame tantito. En otras palabras, estás diciendo que estás de acuerdo que no se aprobara lo de ayer en la Cámara de Diputados. En otras palabras, estoy diciendo en que se pasaron de lanza, pero sí, porque necesitan hacer más. No es suficiente. Estaba claro, corta la iniciativa. Por supuesto, es que eso ni siquiera es solución. Necesitan una reforma electoral, porque el problema no está ahí. Te escucho, Toño. Vicente Meme, bueno, para responder la pregunta de Vicente sobre si hubiera quedado el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuestro mandatario, como el presidente de la República, de no ser por ese financiamiento público a los partidos políticos, yo creo que sí. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, ¿cuánta gente no se sumaría a su proyecto? Ricos, pobres, gente de clase media. ¿Cuánta gente no se sumó a su proyecto de nación? ¿Cuánta gente no le hubiera gustado donarle a Andrés Manuel López Obrador para que él sí pudiera dar la vuelta por México y ejercer esa campaña? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador, el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, un hombre de izquierda, una persona que no ha incurrido en un acto de corrupción y que es reconocido por la gente, por muchísimos mexicanos, creo que hubiera tenido el apoyo del pueblo y de ahí nos hubiéramos ido perfectamente. Yo creo que seguiría siendo presidente, no necesita de ese dinero, de ese financiamiento público. Ahora, otra cosa. El quitar el financiamiento público a los partidos tiene que abrirle la puerta al financiamiento privado. Retomo el caso de Estados Unidos. ¿Por qué no hay un debate sobre armas de fuego en Estados Unidos? Porque es tanto el dinero que reparte la Asociación Nacional del Rifle a partidos políticos y a candidatos que los agarra de los huevos. Pónganse a pensar algo similar en México. Las cárceles para inmigrantes invierten un chorro de dinero en cabildeo político. Sí. Por eso tenemos a tantos republicanos permitiendo que el gobierno haga negocio o que estas empresas hagan negocio con el sufrir de nuestra gente, encarcelándolos a veces hasta por años, porque ellos reciben dinero del gobierno diariamente por cada cama y perderían dinero si hay camas desocupadas. Solo 2 ejemplos. En México, pónganse a pensar en las entidades que tendrían agarrados del cuello, de los huevos, a los políticos si se acaba el financiamiento público y se abre única y exclusivamente al financiamiento privado. Nada más lo quiero dejar ahí para que reflexione y lo piense nuestra gente. Pero eso ya pasa. Eso ya pasa. Ilegalmente, pero pasa. Entonces, en realidad, necesitamos ir al fondo del problema. Aquí el asunto es que eso ya pasa. Tenemos a cárteles agarrando de los huevos a presidentes municipales. Tenemos a empresas... A bancos agarrando de los huevos a los senadores. Es que, por ejemplo, tenemos a grupos campesinos agarrando de los huevos y a diputados, a senadores, a presidentes municipales. Esto no es nuevo en México, Eso del financiamiento privado es ilegal en México, pero pasa. Tienes empresarios. Y si no, que le pregunten a Enrique Peña Nieto, quien presuntamente recibió unos cuantos millones del Chapo, ¿no? No, o sea, deja tú, vámonos a los municipios, que es lo que luego tenemos olvidados, que si quieren hacer un proyecto, que si las cerveceras, que si las refresqueras, ellos ya invierten,
ilegalmente, pero invierten. Ese es un tema. Creo que el debate, y bien lo dice Meme, debe de ser extenso y que incluya a los ciudadanos. Es más, ¿por qué no se nos ha planteado una consulta popular sobre este tema? Abierto. Sobre este tema, ¿qué? Parlamento abierto. Ándale. A ver, ¿No? Que sus mesas y debaten y que como lo hicieron con la reforma educativa, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué no? Porque además hay mucha gente que dice, es nuestro dinero, cabrón. Pues sí, es el dinero de todos los mexicanos, pero yo no sé si todos los mexicanos estarían dispuestos a plantársele a los diputados y decirle, a ver, bájenle de huevitos aquí, vamos a aprobar esto. Mi querido Toño, te escucho. es que todo esto se puede resolver de una forma muy, muy sencilla y que a lo mejor va a sonar a un sueño guajiro. Tiene que haber, evidentemente, transparencia con todo lo que se hace. Y, por supuesto, ética absoluta en los donativos. Se tendría en todo caso que regular este financiamiento privado de pe a pa, un ABC hasta el Z, absolutamente, Pero, Toño, de este financiamiento. Pero déjame te digo, Néstor, Pero rapidísimo. Toño, es que el problema no es el financiamiento, creo que aquí Meme tiene la razón, el problema de fondo es cómo se aprueban estos recursos, porque no hay ni ética de la que tú señalas, Es que ahí te ni va. hay valores, ni hay ganas en el INE. Es que déjame- en el INE. Déjenme les digo esto. Toño. Perdón, es que no me dejaron Pero- terminar, muchachos, no me dejaron terminar. Entiendo perfectamente que podamos pensar que no vaya a haber ética. Obviamente, tú le dices a las empresas, ya le pueden donar a los candidatos y obviamente teniendo priistas, panistas y perredistas, pues van a decir, de aquí somos y se van a agarrar de un lado, no, y las empresas les van a empezar a dar y a exigir. No. La respuesta, y esto va a sonar a sueño guajiro, ¿verdad? Verdaderamente, pero creo que se puede hacer. La respuesta es, la persona que done, la persona física o moral que done a un partido político, tiene que hacerlo de forma anónima. Si realmente quiere donar a su movimiento, tiene que hacerlo de forma anónima. Si lo ¿Pero hace de por forma, qué de forma anónima? para Porque que así... entonces abres la puerta para que los narcos le metan dinero a los partidos políticos. El asunto es quitarse las máscaras. Y a ver, yo les voy a poner este ejemplo. Insisto, el problema ni siquiera es cuánto dinero reciben. El problema es en qué lo usan. A ver, los salarios de los trabajadores en los partidos políticos. Ahí te va la primera. Aplican el outsourcing. Te pagan el mínimo. ¿Y sabes cuál es el horario laboral? 24 horas. Yo había jornadas que me chutaba 3 días sin dormir. Eso es una. Otra, ¿sabes cuánto le destinan, por ejemplo, a las actividades? Se supone que los partidos políticos tienen este recurso para destinarlo a promover la participación ciudadana. Entonces, promover la participación ciudadana para los partidos políticos mágicamente significa casas de gestión. Eso no lo deberían de hacer, porque eso es comprar el voto. Se supone que ellos deberían de acercarse a la gente y que hablaran con sus militantes y que se acercaran a ellos y que le dijeran, etcétera. Eso no pasa. Y lo peor del caso es que pagan por las afiliaciones. Y hay Ahí otra se va el cosa dinero. importante, mucho del dinero es discrecional. O sea, los partidos políticos hacen y deshacen y les vale pito lo que diga la gente y lo que diga la autoridad, porque los estatutos les permiten definir ellos en qué se va a ocupar el dinero. No tanto. Hay una ley, o sea, en el INE tiene varias leyes. Una de Ya ellas valió madre, pues, es o sea, ahí está. En el INE hay cuotas partidistas, lo estamos viendo. Hay muchos que se mueven dependiendo de quién está en el poder. Y aquí hay un tema. El INE tiene esta ley de cómo deberían de justificar el dinero a los partidos políticos. ¿Saben también por qué los partidos políticos rechazaron el tema de las factureras? Porque los partidos políticos, para poder engañar al INE, y lo voy a hacer con disque engañar, porque no es ni engaño, lo hacen con todo y el permiso del INE, utilizan facturas falsas para sacar el dinero, tener liquidez y utilizarlo para todas esas cosas que no deben de hacer, entre las que resalta comprar utilitarios al por mayor, entre sacar la lana, pagarle a toda la gente a la que le pagan para que vote por ellos. Ese es el problema, que mientras no se controle cómo usa el dinero, no importa si les des 3 pesos o les das 1,000, lo van a usar en lo que les conviene. Ahí está el problema. A ver, yo rápidamente quiero decir esto. Perdón por ser un necio, pero no me dejan terminar. Quiero decirles cómo es por qué creo que la forma anónima puede funcionar. Los grupos del crimen organizado hacen donaciones a campañas, puede ser, pero lo hacen con una finalidad, como un intercambio, para obtener algo de poder. Si se hacen los donativos de forma anónima, pues no se puede exigir a un partido
que haga algo por una empresa o por un grupo del crimen organizado, porque no se sabe quién lo donó, quién donó ese dinero, de ninguna forma. Ay, Toño, no seas iluso, es que ese es el favor, punto. No seas el chiste es que no se sepa. ¿Tú crees que Claudio X González le va a decir, donen una lana y no, soy anónimo? Pues claro que le va a decir al presidente del partido, te estoy poniendo tanto dinero, cabrón, y vale más que me cumplas. Por eso es que favor, Toño, no seamos inocentes. Por eso es que tendría que regularse, Vicente y Meme. Tendría que regularse que en todo caso el donativo se dé directamente al gobierno y el gobierno lo distribuya. Se hace el donativo de forma anónima y puede llegar el Papa, no sé, no Pío VI, o lo que tú quieras, y decirles, yo te doné este dinero a tu campaña. Sí, pues ¿cómo? Compruébamelo, ¿me explico? Yo creo que suena sueño guajiro, me están comiendo en redes sociales, pero allá ustedes, yo creo que no debería haber, yo creo que sí, no debería haber financiamiento público ya estuvo bueno de financiamiento público, ya estuvo bueno de que los mexicanos paguen por esto. Pues dejemos ahí el debate para que la gente también asuma una responsabilidad, genere una conciencia crítica y proponga, porque al final es el dinero de todos los mexicanos y muchas personas siguen con ese ¿cómo le llama? El analfabetismo político del que hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que muchos hasta se sienten hasta orgullosos de decir, yo no me meto en política, pues te la están metiendo doblada si no te metes en política, porque todo es a través de política. Se chingan el dinero precisamente por la irresponsabilidad de los ciudadanos de a pie que dicen, yo no me meto en política. No chinguen. Es momento de que abramos los ojos y que en estos debates se escuche fuerte la voz del pueblo, porque si no opinamos, porque si no participamos en un parlamento abierto, por ejemplo, o en una consulta popular, pues se van a seguir haciendo las decisiones por parte de esos políticos que pues siguen peleándose entre sí y estaremos en la pendeja de quién tiene la razón, o Noroña o AMLO, o Morena o el PT, o el PRI o el PAN. Y literalmente a veces son pleitos estériles. Al final esa es solamente mi opinión y con eso quería aportar. ¿Con qué cierras, Meme Yamel? Ese es justo el tema. Aquí lo que quieren los mexicanos es justicia, que su dinero se utilice de forma justa. La política no es justa para el mexicano de a pie, esa es una realidad. Los diputados se supone que son nuestros representantes y no nos están representando, no están tomando en cuenta lo que quieren los mexicanos. Gastarse todo ese dinero como se lo están gastando en presupuestos, en cosas que no se deberían de gastar, en comprarse camionetas, en comprarse lujitos, en comprar el voto de los ciudadanos, es algo que ya nos tiene cansados. Pero también que no se nos olvide, por ejemplo, un tema con el que yo, Bertonito, hoy sí no puedo estar de acuerdo contigo con esto, porque ellos han entregado maletines para poner presidentes municipales. El narcotráfico ha puesto presidentes municipales. Había una diputada que puso el Chapo Guzmán, ¿no? No nos podemos hacer pero si no sabemos con quién, esta dinámica. Si no sabemos quién mandó el dinero, pues ¿cómo van a poner a quién o cuál? O sea, ¿con qué finalidad, con qué idea? Pues, Toñito, es que no importa si nosotros sabemos o no, ellos van a seguir poniéndolo. Yo sé que tú quieres como un anonimato hacia los partidos políticos, pero no es anónimo, porque la intención de que exista este recurso es seguir comprando voluntades. Y lo que se tiene que evitar es eso, comprar voluntades. Se necesita hacer una conciencia y se necesita una reforma que ya le impida al INE seguir permitiéndole a los partidos políticos estas cosas. Es increíble, y quiero cerrar con eso, porque es el ejemplo claro. Los partidos políticos, insisto, como les dije, pagan por afiliados. Habrá partidos que te dan 10 pesos porque les firmes una hojita falsa, afilian hasta muertos, afilian personas con identificaciones falsas. Es un tema que el INE tiene detectado. Cada determinado tiempo hace una revisión de los afiliados de los partidos políticos, y en la última revisión detectaron a estos afiliados falsos que había hasta gente muerta y ni siquiera los multaron, les perdonaron la multa a los partidos políticos. Ahí está, ese es mi tema. No es que esté en contra de que le reduzcan, por supuesto que quiero que se reduzca el presupuesto a los partidos políticos, pero el problema va más allá, porque si les reducen lo que les reduzcan, ellos van a seguir poniendo como prioridad comprar voluntades, a empezar a fomentar la participación política, que es a lo que están obligados. Y ojo, yo cierro con esto. Espero que en Morena no se estén metiendo un balazo en la pata por en el discurso quedar bien con el pueblo. Están renunciando al 75% de su presupuesto. Dicen, pues si no lo aprobaron, nos vale madre, pero aquí está el 75% del presupuesto. Lo que en mi lectura los deja en desventaja,
porque se están bajando los pantalones mientras el PRI y el PAN no están regresando el dinero, y a la hora de armar abajo las redes, la politización, pues se están poniendo de pechito ante los cabrones que ya sabemos cómo hacen las cosas. Yo nada más digo aguas, porque creo que hasta en eso petardea Jacob Polensky, la todavía presidenta nacional de Morena. No puedes ponerte de pechito, no puedes dejar la chequera de esa manera, porque yo sí creo que para todo se necesita dinero, y en este momento histórico, o Morena hace las cosas bien, o pagará las consecuencias en los próximos procesos electorales. No sé si el próximo, porque el factor Andrés Manuel López Obrador es muy cabrón, pero en los que siguen, sin lana, en desventaja con otros partidos políticos, y por ahí apúrame tantito y le están haciendo el favor al PRI y al PAN de revivirlos, aunque pareciera que están al borde así del hoyo para darle una patadita, pero ojo, esto creo que es una muy mala decisión desde mi lectura, desde mi punto de vista. ¿Con qué cerramos? ¿Ahí la dejamos? Sí. Yo nada más le voy a agregar a Jade Cole que pues deje de querer hacerse campaña y que ya mejor se ponga a hacer lo que dictan los estatutos. Hasta hay diputados que ya le están pidiendo a Andrés Manuel López Obrador que se meta de nuevo en el tema de Morena. Hoy en la mañanera dijo no hay manera, pero Jade Cole está haciendo todo por mantenerse en ese hueso, por mantenerse ahí, y está evitando escuchar a las bases. Las bases, antes de pedir una reducción del presupuesto, están pidiendo un cambio de dirigencia porque no están conformes con ella. Y esto, para mí, fue una movida meramente campañera de Jacob Polensky para decir, yo ya estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, voy a reducirle el 75%, vamos a hacerlo porque somos los mejores, para que vean que sí funciona, bla, 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 cuando lo que se le está olvidando es lo básico, escuchar a las estructuras de Morena. Dice Mars Rob, Toño inocente, Meme Ilusa y Vicente Lambiscón con Noroña. Ah, cabrón, pues si yo ni he mencionado a Noroña. Y yo no sé. Dije que no es perfecto, y creo que en el discurso a lo mejor por ahí se le pasó la mano. Creo que a lo mejor hay mucho que debatir sobre este tema, pero no. A ver, nuevamente lo repito, yo no tengo amigos en la política, a mí nadie me da chayo, no soy lambiscón de nadie. Entiéndanlo, no todos somos Loret de Mola, no todos somos López Dóriga, no todos somos Ciro Gómez Leiva o Carlos Marín. Chingada madre, esto aquí también en los medios de comunicación ya cambió. Toño, ¿con qué cierras? Nada más con el comentario del Machín que dice, Toño, otra de esas y Vicente te va a correr a la verga. Así me pone. Pues no, Machín, muy poco Machín, más bien. Al contrario, aquí en Sin Censura Toño, hablamos sin pelos en la lengua. No me empujes, Toño, porque... No te creas, Toño, ¿cómo crees? Oye, no, así de honesto, o sea, pues es que es el punto, aquí hablamos sin pelos en la lengua y cada quien tiene su idea, respeten nuestras ideas, no chinguen, o sea, yo respeto sus ideas, Machín. Ya se anda peleando con todo el mundo en el Twitter, ya me piden que lo corra, pues que cada quien se faje los pantalones y se responsabilice por lo que dice o lo que hace. Chingado, hombre, ustedes quieren que... Y luego me dicen, Andrés Manuel López Obrador ha suspendido a colaboradores. Sí, la única diferencia es que yo no soy López Obrador, ni pretendo serlo. Este es otro pedo. Y aquí en la libertad de expresión, todos tienen la oportunidad de expresarse. Si se pelean en redes sociales o no se pelean en redes sociales, pues... Así es. ¿Qué quieren que haga? Porque de otra manera sería censura y no podemos regresar a esos tiempos en los que el director del espacio decía lo que se podía y lo que no se podía decir o hacer. Que cada quien se haga responsable. Pero mi querido Toño, déjame ir a una pausa